Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinario titulado La importancia del descanso en la salud, cómo mejorar nuestro descanso. La verdad que es un placer el poder realizar este webinario sobre un tema que consideramos que es tan importante y sobre el que hay que priorizar más, ¿no? Por sus consecuencias y repercusiones que tiene en la salud y bienestar de las personas. Este webinario, como sabéis, se enmarca dentro de la iniciativa Sueñón, que más tarde conoceremos con más detalle, de parte de Maite Moreno, y también pues has contado pues eso, con el apoyo de la Fundación Más que Ideas, a la cual yo represento en el día de hoy. Mi nombre es Diego Villalón, soy trabajador social y represento a la Fundación Más que Ideas, que es una ONG que trabajamos para promover la salud de las personas a través de un trabajo en red entre los diferentes actores sociosanitarios. El webinario de hoy tendrá una duración aproximada de 1 hora, más o menos, y comenzaremos con una primera parte, una exposición por parte de María José Martínez, que en breve pasaré a presentarla, y después de su intervención, si os parece, daremos la posibilidad de que podáis participar, de que podáis plantear preguntas, de que podáis reflexionar, comentar aquello que queráis, porque se trata también que os animéis también a participar y plantear aquellas dudas que tengáis. En breve os explicaré cómo podéis hacerlo. Y tras la intervención de María José y la ronda de preguntas, lo que daremos paso es para que Maite Moreno, de la Unidad de Investigación en Cuidados de la Salud del Instituto de Salud Carlos III, pues nos cuente más acerca de esta iniciativa que es Sueñón, que estoy convencido que muchos de vosotros conoceréis, pero quizá no todos, y es importante también pues que conozcamos en qué consiste. Hoy vamos a hablar, vamos a escuchar, mejor dicho, a María José Martínez de algo tan importante como es el descanso, de las repercusiones que el cansancio puede tener en nuestra propia salud, de las consecuencias que puede tener incluso en la propia sociedad y de los problemas de sueño que existen en la sociedad, ¿no? Porque como ella misma explicará, hay una alta incidencia y es importante que le prestemos atención. Y nos adentraremos pues, en las causas o las variables de ámbito biológico, social o ambiental que están relacionados con esta falta de descanso. Y, por supuesto, pues profundizaremos en las soluciones o estrategias que pueden favorecer este tan necesario descanso. Y para ello, pues os presento a María José Martínez, que ella es bióloga de profesión, forma parte del grupo de cronobiología de la Universidad de Murcia y ella, pues ahora mismo es fundadora, además, y dirige un spin-off que se llama ChronoHealth, que ella lo explicará muchísimo mejor que yo. Y bueno, queremos agradecer de verdad a María José que hoy esté con todos nosotros, ¿vale? Para explicarnos, para darnos este seminario, pero también por regalarnos su tiempo y sus conocimientos. Y sin más, le voy a dar paso a ella, voy a encender su micrófono para que comience la intervención. Si alguno de vosotros quiere participar, lo tiene dos maneras de hacerlo, que se me olvidaba. En el apartado chat podéis escribir la pregunta o comentario que queráis y yo me encargaré de leérselo a María José Martínez y a los demás usuarios. O si preferís, si tenéis micrófono y preferís intervenir verbalmente, lo que tenéis que hacer es teclear la mano. Hay una palma de la mano, le dais ahí y yo os activaré el micrófono, ¿vale? Pero como os comentaré, si os parece bien, vamos a dejar que primero la exposición de la ponente y después iremos al turno de preguntas. Y sin más, doy paso a María José. Vamos a comprobar. María José, buenas tardes. Buenas tardes. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Hola, buenas y tardes. todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a la organización esta oportunidad de contar un poquito lo que sabemos y cómo podemos ayudar un poquito en este campo. Como bien dice, yo formo parte del grupo de cronobiología de la Universidad de Murcia, de ChronoLab, y recientemente hemos constituido una empresa de base tecnológica, junto con los fundadores y directores de este grupo de investigación, pues con el fin de que ¿Hola? Bueno, creo que ha habido algún error en el micro. ¿Me oís ahora bien? Bueno, pues como decía, este grupo de investigación... ¿Hola? Bueno, creo que se me oye, no lo sé. Este grupo de investigación constituimos esta empresa de base tecnológica para que todos los conocimientos que se iban avanzando en el campo de la cronobiología y del sueño,
pues salir al final a la sociedad, que es lo que nos interesa, ¿no? Que realmente haya una transferencia entre lo que se estudia en la universidad y que no se quede en esas cuatro paredes. Bueno, pues sin más, comenzamos hablando de la importancia del descanso en la salud y cómo podemos mejorarlo. Pues, bueno, voy a ir pasando las diapositivas, creo que tardan un poquito en cargarse. Según la Fundación CEA y Sociedad Española de Sueño, el 40% de los accidentes en nuestras carreteras se debe a una elevada fatiga de los conductores. Además, el 20% de los accidentes mortales son debidos a una elevada somnolencia de estos conductores. En el campo del sector profesional, el 20% de los accidentes que ocurren, ya sea llegando al trabajo o porque el trabajo es en ese trayecto de carreteras, se debe también a una elevada fatiga y sueño de los trabajadores. Según la OI, el 10% de los accidentes laborales tienen lugar debido a una elevada somnolencia de los trabajadores. Y es que en la OMS, el 40% de la población sufre trastornos de sueño. Por tanto, es evidente que hay un problema masivo de sueño al cual no siempre le ponemos soluciones, ya que muchos de ellos, entre el 30 al 40% de trastornos de sueño no están diagnosticados, en parte porque las unidades de sueño están colapsadas y en parte porque no le damos la importancia que necesita. De hecho, como podéis ver en esta viñeta, la chica sabe perfectamente que se está acostando muy tarde, que tiene que dejar el móvil antes de dormir y se promete a sí misma que al día siguiente lo hará. ¿Y qué dice el móvil? Mentira. Es mentira, seguimos haciéndolo mal, seguimos utilizando dispositivos electrónicos hasta altas horas de la noche. No preparamos el sueño y es que el sueño hay que prepararlo. El sueño no es un interruptor que cuando llegamos a la casa o a la cama lo encendemos o apagamos conforme queremos. No, necesitamos preparar ese periodo de sueño. Y es que, como veremos a lo largo de la presentación, el día prepara la noche y la noche prepara el día. Tal cual sea nuestro día, así tendremos la calidad de sueño durante la noche, perdón. Y al contrario. Por tanto, vamos a ver cuáles son los pilares principales de nuestra salud. Parece que tenemos muy claro que la alimentación es uno de los principales pilares de la salud. El ejercicio, la actividad física cada vez se tiene más en cuenta y se considera importante. Y el sueño está empezando a formar parte de estos pilares que tenemos tan claros todos. Sin embargo, falta un cuarto pilar y es el horario. ¿Cuándo debemos realizar cada una de estas actividades? Porque deben tener un horario marcado. No podemos dormir cada día a la hora que queramos, no podemos comer a deshoras, no podemos hacer ejercicio cada día en un momento en el que nos venga bien según el día, porque no vamos a estar en plenas condiciones para hacerlo. Por tanto, para que todas estas actividades que sabemos que son los pilares de la salud ocurran en el momento adecuado, tendremos que hablar de cómo ponemos todos estos tiempos en hora. Pues vamos a ver cuáles son estos tiempos que interfieren tanto en el sueño como en el resto de nuestro día. Por un lado tenemos el tiempo biológico o el tiempo interno. Este es el que marca nuestro reloj biológico interno, es decir, nuestros genes. Tenemos unos genes llamados reloj, que son los que marcan nuestra hora interna. Por otro lado tenemos el tiempo social. El tiempo social es el que va a estar establecido por nuestros horarios, tanto de trabajo como de ocio. En tercer lugar tenemos el tiempo ambiental. Aquí pone externo. Por un lado, sí, va a ser la luz ambiental que tenemos según nuestra situación geográfica. Pero como veremos a lo largo de la presentación, no siempre estamos solamente influenciados por esta luz natural, porque como bien sabemos, hoy en día estamos metidos en oficinas todo el día, llegamos a casa por la noche y entonces tenemos luz artificial. Por tanto, este tiempo ambiental nosotros lo podemos modificar de cierta manera. Así que también esto tendrá su importancia, como veremos a continuación. Pues bien, todos estos tiempos tienen su centro.
Como vemos, pues el tiempo biológico, por ejemplo, puede tener un centro en torno a las 5 de la mañana. El tiempo externo social, es decir, el centro que debería ser mi centro de sueño para tener un horario adecuado de sueño según mi trabajo, podría estar a las 2 de la mañana. Y el tiempo ambiental, pues está en España en torno a las 2 de la mañana. Pues bien, estos centros deberían coincidir en hora, con una diferencia máxima de más o menos 2 horas. Si esto no es así, se produce lo que conocemos como cronodisrupción, que a continuación veremos cuáles son sus repercusiones y cómo se puede solucionar. Pues bien, las principales alteraciones asociadas a la cronodisrupción incluyen enfermedades cardiovasculares, voy despacito para que se vaya actualizando la presentación, problemas gastrointestinales, sobrepeso, obesidad, irregularidades menstruales en la mujer, un envejecimiento acelerado, una excesiva somnolencia o insomnio, aumentando así el riesgo de sufrir accidentes laborales, como decíamos al principio, aumentando la tasa de absentismo y la dificultad para concentrarse y aumentando el riesgo de sufrir depresión o ansiedad. Además de los trastornos ya citados, el trabajo a turnos se ha relacionado con numerosos problemas de salud, entre los que destacan un mayor riesgo de incidencia de algunos tipos de cáncer. De hecho, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer clasificó el trabajo a turnos como un posible carcinógeno humano. Y 3 de los posibles mecanismos a través de los cuales aumenta el riesgo de sufrir dichas enfermedades serían la desincronización circadiana, la privación parcial de sueño crónica y la supresión por la luz de la síntesis de melatonina. Esto lo explicaremos un poquito más adelante. Por tanto, vamos a ir desmigando cada uno de estos tiempos, el interno, el social y el ambiental, para ver cómo podemos hacer que coincidan, cómo podemos monitorizarlos y cómo podemos ponerlos a los 3 en hora. Pues bien, todo lo que ocurre en nuestro organismo podríamos asemejarlo a temperatura. Como sabemos, la temperatura no es constante a lo largo del día, sino que va aumentando y disminuyendo según la hora. Esto lo sabemos muy bien aquellas personas que tienen niños, saben que cuando tienen fiebre por la noche o por la tarde les suele subir un poquito más que durante el día. O bien a los bebés que no tienen mucho enmascaramiento, se le ve muy claro cuando tienen sueño, que se le ponen rojitas las orejas, los mofletes, porque están preparados para dormir, están disipando ese calor y la temperatura periférica, que es la contraria a la interna, les va a aumentar. Entonces, tenemos claro que esto va siguiendo un ritmo, ¿vale? Pues este ritmo de temperatura podrían ser los metales de una orquesta sinfónica. Luego encontramos ritmos en hormonas como, por ejemplo, el cortisol, el cual tiene un pico justo antes del momento de levantarnos, que es el que nos prepara para la actividad del día. ¿Cómo podría asemejar aquí la percusión? Encontramos de la melatonina. Muchos de vosotros habréis escuchado ya que la melatonina es la hormona del sueño en humanos o la hormona de la oscuridad, la cual aumenta durante la noche y baja o disminuye, prácticamente desaparece durante el día. La presencia también es ritmo, con una pequeña bajada al mediodía, la fuerza muscular a la tarde. Bien, todos estos, al igual que ocurre en este informe, están guiados por un director de orquesta. Este director de orquesta se encuentra en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, está situado sobre el quiasma óptico, que a través del tracto retino-hipotalámico recibe la información luminosa que llega a la retina. Esta información de luz, de día y de noche, la transmite al resto del cuerpo mediante señales tanto neuronales como hormonales, como puede ser a través de la melatonina, dando lugar a los distintos ritmos que ocurren en nuestro organismo, como podrían ser el ritmo de sueño-vigilia, el de actividad motora, ritmos endocrinos, temperatura corporal, ritmos afectivos o la actividad alimentaria.
Sin embargo, esto no es tan sencillo, ya que además de este reloj principal, encontramos una serie de osciladores secundarios, es decir, hay osciladores periféricos, todo el aparato digestivo está preparado para la digestión y también son independientes del reloj principal, aunque están puestos en hora por él, a través de nuevo de hormonas y de contacto y de conexiones del sistema nervioso autónomo. Pues bien, este ritmo es endógeno, tiene lugar, funciona como un reloj de cuerda antiguo, es decir, tiene un periodo de aproximadamente 24 horas, hay quien tiene ritmos de 22 horas, hay quien tiene ritmos de hasta 36 horas, pero para poder adaptarnos a las 24 horas del día, en el que pues, todos por temas de trabajo y demás tenemos que adaptarnos, pues en hora, cada día gracias a determinadas entradas al marcapaso central. Estas entradas son llamadas sincronizadores o Zeigeber del alemán, las cuales son los contactos sociales, la actividad física, los horarios de alimentación, pero sobre todo el principal sincronizador es el ciclo de luz-oscuridad. Este va a ser el principal sincronizador que diga nuestro reloj cuándo es de día, cuándo es de noche y qué debe hacer. Pues bien, como decimos, todos estos ritmos tienen una relación de fase estable entre ellos, uno aumenta cuando el otro disminuye, pero esta fase puede estar desplazada en el tiempo. Es decir, aunque se mantenga la relación de fase estable, puede aumentar. Podemos tener el pico de cortisol, por ejemplo, a las 6 de la mañana, lo que se conoce como tipología circadiana. Y en este caso se trataría de un individuo matutino. O bien puede estar retrasado hacia la tarde. El pico de cortisol, por ejemplo, se presentaría a las 10 de la mañana y serían aquellas personas vespertinas. Esto es lo que se conoce como cronotipo. Por tanto, tendremos personas matutinas con una preferencia horaria temprana, que están bien por la mañana, sienten la necesidad de levantarse temprano, hacer ejercicio temprano y acostarse pronto. Sin embargo, los vespertinos aguantarán más por la noche, tendrán una mayor actividad tanto física como mental durante la tarde y la noche. Pues bien, ¿qué implicaciones tiene el cronotipo? Como vemos, los cronotipos siguen una distribución normal con un centro de sueño. Ronenberg establece el cronotipo en función del centro de sueño de los días libres. Entonces, esta publicación de Ronenberg de 2013 establece que los cronotipos siguen una distribución normal, que tiene el centro en torno a las 3:30 Sin embargo, en el caso vemos que la media del cronotipo está desviado hacia la derecha, es decir, hacia la vespertinidad. Por tanto, esto nos da un indicio de que el cronotipo está influenciado por algo externo. A continuación veremos por qué en España ese cronotipo está más retrasado, pero además el cronotipo está influenciado por la edad y por el género. Así, los hombres tienden a tener una tipología o una preferencia horaria más vespertina, mientras que las mujeres tienden a ser más matutinas. Y como decimos, la edad también influye. Durante la adolescencia hay un pico de vespertinidad. Solemos ser más vespertinos durante la adolescencia y vamos tendiendo a la matutinidad conforme vamos envejeciendo. Además, se ha visto una asociación entre las horas de luz solar, es decir, de luz intensa natural que se recibe, con el cronotipo que tenemos. Así se ha visto que cuanto más luz natural intensa se recibe durante el día, no durante la noche, sino durante el día, el cronotipo tiende a ser más matutino. Por otro lado, se asocia el cronotipo con el tiempo de sueño. Como veíamos en el caso de España, la mayoría de cronotipos tienden hacia la vespertinidad, por lo que además
se nos asocia con un tiempo de sueño. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ver una cosa muy interesante. ¿Podríamos pensar que el cronotipo vespertino necesita dormir menos? Pues esta gráfica nos demuestra que no es así. En este caso tenemos a la izquierda la duración del sueño, abajo el cronotipo. Y vemos que cuanto más vespertino es, la duración del sueño disminuye durante los días de trabajo. Es decir, cuando el trabajo nos marca un horario fijo de levantarnos, acostarnos, es decir, no somos libres de decidir cuándo nos acostamos y cuándo nos levantamos. Conforme más vespertinos somos, como la mayoría de trabajos en nuestra sociedad son matutinos, necesitamos dormir menos para poder estar a tiempo en el trabajo. Sin embargo, los días libres vemos que cuanto más vespertinos somos, cuanto más aumenta la puntuación del cronotipo, menor es la duración del sueño. Por tanto, mayor es la duración del sueño durante los días libres. ¿Qué quiere decir esto? Que los individuos vespertinos, cuando llega su día libre, aumentan la duración del sueño porque llevan un déficit de sueño durante la semana que deben recuperar el fin de semana o el día que estén libres. Lo cual nos indica que hay algo que está haciendo que los españoles seamos más vespertinos y tenemos un déficit de sueño que debemos compensar los fines de semana. Pues bien, vamos a ver el otro tiempo que influye a nuestra calidad de sueño, el tiempo social. Uno de los principales tiempos sociales que afectarían al sueño sería el trabajo. Hoy en día el 20% de la población europea se encuentra en trabajos saturnos, los cuales dan lugar en muchas ocasiones, como vemos entre un 10 y un 45%, a sufrir lo que se conoce como shift work disorder, lo cual, este cómputo de afecciones, perdón, es que se me ha ido la presentación aquí. Estas alteraciones producidas por el trabajo a turnos van a dar lugar a una cronodirrupción, como veíamos al principio. Y por otro lado, tenemos otro de los principales afecciones que tenemos en el tiempo social, que es el jet lag y el jet lag social. Por un lado encontramos el jet lag, que es un trastorno circadiano, el cual está generado por viajes que se realizan de forma rápida, atravesando numerosas zonas horarias, impidiendo que nos adaptemos al horario local. Esto le pasa mucho a pilotos de avión, azafatas, trabajadores o comerciales que viajan mucho entre diferentes países, que dan lugar a que tengan casi un jet lag continuo. Y por otro lado encontramos el jet lag social. El jet lag social es el que está producido por un tiempo social inadecuado para mi tiempo interno, es decir, debido a un trabajo o actividades de ocio, ya que hoy en día, sobre todo en España, se asocian mucho los horarios de ocio a horarios muy retrasados, muy nocturnos, lo cual es incompatible con la matutinidad que normalmente debe tener el ser humano. Por tanto, ¿cómo podemos medir el tiempo social? ¿Cuál sería nuestro tiempo social ideal? Es decir, si yo quiero tener mi trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde y necesito saber cuál es el horario adecuado para dormir, desde el grupo de cronobiología de la Universidad de Murcia, en nuestra web que pueden ver aquí, diseñamos un test para calcular cuál es el centro de nuestro tiempo social. Con este test podemos ver si estamos sincronizados, si nuestro tiempo social, ambiental, interno está sincronizado, y si no, nos va a dar unas recomendaciones para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiar nuestro tiempo social en el caso de que podamos cambiar el turno, o cómo podemos ir modificando poco a poco nuestro tiempo interno para que los centros de sueño coincidan y podamos tener una calidad de sueño y una profundidad de sueño mejores. Por otro lado, hablábamos del tiempo ambiental, el tercer tiempo que afecta en nuestros ritmos circadianos.
Esta gráfica, que la vais a entender enseguida, muestra el horario de cada uno de los países. Como supongo que muchos de vosotros sabréis, España se encuentra en un horario que no es el que nos corresponde, sino que tenemos el horario de Alemania, cuando realmente, como podéis ver, deberíamos tener el horario que tiene en Portugal. Esto nos hace que en España amanezca mucho más tarde, con lo cual lo sabemos enseguida. Cuando viajamos a Europa nos damos cuenta de que el mundo se pone, se despierta mucho antes, ¿no? Todo empieza antes, todo el mundo desayuna antes, se acuesta más temprano. ¿Por qué? Porque amanece antes, anochece antes, lo cual invita a irse a la cama antes y poder estar acorde con nuestro tiempo ambiental. Sin embargo, en España no tarda mucho en amanecer, lo cual nos dificulta la hora de despertarnos, ya que no lo hacemos de forma normal, perdón, de forma natural. Como sabéis, en invierno los que entramos a trabajar temprano nos despertamos de noche. Entonces, en primer lugar, pues nosotros veríamos conveniente que España fuese cambiando su horario al que le corresponde según nuestra situación geográfica. Como veis, a la izquierda se muestra, no hay muchos datos de España, pero podemos fijarnos en el noroeste de Alemania, donde de nuevo tienen un horario que no es el que les corresponde según su meridiano. Y en ese caso aumenta el centro de sueño de los días libres. Veis que está más en rojo, es porque se tiende más a la vespertinidad, los cuales se encuentran en la misma situación que tiene España. Por tanto, nosotros necesitamos un arreglo de un relojero, pero nuestro país también necesita ponerse en hora para que no nos afecte a nosotros. Pues vamos a pasar. Como decía al principio, el ciclo de luz-oscuridad natural nos va a afectar efectivamente, pero es verdad que hoy en día estamos inmersos en cuevas. Resulta que estamos en las oficinas o despachos con luces muy tenues porque no veo la pantalla del ordenador, porque estoy haciendo una presentación y necesito que se vea el proyector, y nos pasamos el día con una luz muy tenue, muy poco intensa y muy amarilla. Sin embargo, llegamos a casa, nos ponemos con los dispositivos electrónicos. Estos dispositivos electrónicos emiten mucha luz azul, la cual es la principal luz que inhibe la melatonina. La luz azul de televisiones, tablets, móviles, rompe literalmente la hormona de la melatonina. Esta hormona que decimos que es la hormona del sueño en humanos, que nos va a hacer tener un sueño de calidad, más profundo y más continuado. Por tanto, no solo no estamos con un ciclo ambiental natural que nos favorece, sino que además nosotros, en lugar de fortalecer ese contraste entre el día y la noche, hacemos lo contrario. Durante el día nos encerramos, apenas salimos a la calle, hay entre 10 minutos y un cuarto de hora es la media de tiempo que pasamos en luz intensa durante el día, lo cual es una locura. Necesitamos luz intensa durante el día. Y por favor, necesitamos preparar la noche. Cuando lleguemos a casa, pues es preferible siempre tener una luz más anaranjada, menos intensa, para leer, para cenar, para ir preparando el momento del sueño. Pero no podemos seguir trabajando con una tablet o con un ordenador a partir de las 8 de la tarde, ya que además del estrés que nos pueda generar el seguir trabajando, el seguir conectados con el trabajo, esta luz azul nos va a perjudicar muchísimo. Lo cual, como comentará posteriormente Maite presentando Sueño, es de vital importancia en los hospitales, en sitios donde las personas pasan días enteros, semanas y pierden la noción del tiempo. Pierden la noción del tiempo, y no es porque el abuelito que está ingresado o la persona mayor que está ingresada ha perdido la cabeza, no. Es que pierden la sincronización con el medio.
no saben cuándo es la hora de comer ni la hora de cenar porque no hay sincronizadores que le digan ahora es de día, ahora es de noche. Tienen todo el día luz, todo el día ruido continuo. La alimentación tampoco se convierte a veces en un sincronizador porque tienen alimentación. Por tanto, debemos fomentar este contraste entre el día y la noche en la medida de lo posible, con iluminación artificial que nos dé una luz intensa durante el día y poco intensa y amarillenta durante la noche, en el caso de la gente que tenga que estar en sitios cerrados, o ver la forma de recibir luz a primera hora de la mañana. Esta luz va a ser la más activa, hablando circadianamente. Intentar ir andando el trabajo, recibir luz intensa en el momento del descanso que hacemos de bocadillo, pues salir y tomarlo fuera. Hago mucho hincapié porque, y siento ser pesada con esto, porque como decía, la luz es el principal sincronizador del sistema circadiano. Si nosotros la alteramos, vamos a hacer que todo el sistema circadiano ande de forma autónoma porque no tiene indicios de cuándo es de día o cuándo es de noche. Pues bien, ¿cómo podemos medir todo esto? ¿Cómo podemos, objetivamente, porque hasta ahora siempre se ha hecho con test, como pueden conocer el test de Pittsburgh, por ejemplo, o el test de Epworth para la somnolencia o para la calidad del sueño, ¿cómo puedo medir yo objetivamente el sueño? Pues como sabréis ya, en el mercado cada vez hay más dispositivos electrónicos que nos dicen que pueden medir nuestro sueño. Desde nuestro grupo de investigación y en concreto desde ChronoHealth, proponemos una herramienta llamada ChronoWise, que es un reloj, es el tamaño de un reloj, y este es un dispositivo multicanal que mide la temperatura de la piel, la actividad, la posición y la luz. Además, registra, la importancia de este equipo reside en el registro de 23 millones de datos en 7 días. Por un lado, ¿por qué 7 días? Porque necesitamos medir lo que hacemos cuando trabajamos y en nuestros días libres. Es muy interesante tener información de qué hacemos cuando estamos libres y qué hacemos cuando trabajamos, para ver si realmente estamos adaptados a nuestro trabajo o no, o llega el fin de semana e intentamos recuperar lo que no hemos podido dormir o hacer en 3 semanas. Por otro lado, registra 30 veces por segundo, es decir, hay un chequeo masivo de todas nuestras variables, aquellas variables que nos van a afectar al sueño y al rendimiento diurno. Es de pequeño tamaño y lo cual nos permite ponérselo a cualquier persona, en cualquier tipo de trabajo y en cualquier lugar, pudiendo tener una información muy valiosa para ver cómo lo está haciendo, qué luz está recibiendo, para ver cuál es su tiempo interno. De esta forma podemos adaptar su tiempo social en la medida de lo posible y a la hora de aplicar el tratamiento podemos ver si realmente está siguiendo las pautas que el especialista le manda. Pues bien, vamos a ver un ejemplo de un trabajador sin cronoisrupción, es decir, de un trabajador que su horario, su tiempo interno, su tiempo social y su tiempo ambiental están sincronizados. Este es el registro que nos da el dispositivo ChronoWise. En azul tenemos los cambios de la actividad, en verde los cambios de posición, la línea finita roja sería la temperatura y el bandeado naranja serían los periodos de sueño. Como vemos, el periodo de sueño es bastante regular, todo aproximadamente con una diferencia de 1 hora algún día. Se acuesta a la misma hora, se levanta a la misma hora, el sueño es bastante bueno, todos tenemos algún despertar durante la noche, este no es un sueño nada fragmentado, es bastante bueno, y los sombreados que vemos a la derecha sería su periodo de trabajo. Como vemos, tiene un horario de trabajo muy regular que le permite mantener esta vida tan regular y ordenada. Pues bien, como decíamos, una de las medidas del tiempo interno sería el ritmo diario de temperatura de la piel. A la derecha se muestran las gráficas de las ondas medias
de temperatura y del ritmo de sueño. Como vemos, en el sombreado rosa serían los datos de nuestro paciente y el punteado azul sería la media o lo que se considera normal. Por tanto, vemos que esta temperatura periférica aumenta durante la noche, baja durante el día y tiene un pequeño pico hacia las 5 de la tarde, lo que se corresponde con la siesta. Por otro lado, tenemos otra medida de tiempo interno, que sería el ritmo diario de sueño. Como vemos, es bastante temprano, puesto que entra a trabajar pronto, se acuesta temprano, más que la media española, y se levanta temprano, pero casi siempre a la misma hora. Luego encontramos una medida de tiempo ambiental. Como decíamos, este reloj mide la luz que recibimos y en este caso este trabajador lo hace estupendamente porque recibe mucha luz durante el día y nada de luz durante la noche. De nuevo, en el sombreado gris vemos los datos del paciente y en el punteado azul los datos los datos normales o lo que debería ser. Insisto en que lo que mejor hace es que recibe mucha luz durante la primera hora del día y nada de luz durante la noche. Es decir, no hay nada que le impida, no hay una luz intensa que le impida dormir durante la noche. Pues bien, efectivamente el inicio de trabajo es a las 8 de la mañana, tarda unos 30 minutos en llegar al trabajo. Tenemos que contar con todas esas cosas, no solo la hora a la que vamos a trabajar, sino cuánto tiempo tardo en llegar, cuánto tiempo tardo en desayunar, arreglarme, para de esa forma establecer un buen horario de sueño. Pues bien, como vemos, no hay sincronización entre el tiempo interno y el social, no hay sincronización entre el tiempo interno y el ambiental, ni entre el social y el ambiental. Por tanto, esta persona se encuentra completamente ajustada en todos sus tiempos. Sin embargo, ahora vamos a ver un ejemplo de un trabajador con cronodisrupción. En este caso se trata de un trabajo de noche. El problema del trabajo nocturno, a pesar de ser fijo, es que no trabajan normalmente todos los días, sino que por hacer noches, pues en muchas ocasiones trabajan 2 o 3 noches a la semana, lo cual termina convirtiéndose en un trabajo rotatorio. Lo ideal del trabajo nocturno, si tenemos un trabajo fijo nocturno, sería establecer aquellas horas en las que siempre puedo dormir, trabaje o no. Esto nos condicionaría un poquito a ser más vespertinos, a tener los días libres una actividad más alta durante la tarde y más baja durante el día, para que sea lo más estable posible. Claro, es verdad que en ocasiones esto se complica cuando tenemos cargas familiares o tenemos hijos, que tenemos que llevarlos al colegio y demás. En este caso, el trabajo a turnos es un tema delicado que solemos estudiar de forma más personalizada para ver qué sincronizadores podemos mantener como regulares. Pues bien, no me enrollo más. En este caso vemos que hay 3 días de trabajo nocturno a la semana o incluso a veces 1. Por tanto, el sueño se encuentra muy fragmentado, cada día se levanta una hora, se acuesta una hora y se ve reflejado en las ondas medias que vemos a la derecha. De nuevo, en el sombreado rosa vemos el ritmo de temperatura de nuestro sujeto. Vemos que no aumenta mucho en la primera mitad del día, lo cual nos da indicios de que no está durmiendo o cuando va a acostarse no puede quedarse durmiendo pronto. Sin embargo, tiene un aumento de temperatura hacia las 11, 12 de la mañana, otro hacia las 6 de la tarde. Es decir, no hay un ritmo marcado de temperatura de aumenta por la noche, baja durante el día. Va dependiendo del turno que tiene cada día. Y a consecuencia de ello, encontramos un ritmo de sueño también fragmentado, con un pico hacia las 5 de la mañana y con otro hacia las 11 de la mañana. Este pico de 11 de la mañana se corresponde con aquellos días en los que trabaja durante la noche y tiene que dormir al salir del trabajo. Volvemos a ver su tiempo mental. ¿Qué está pasando aquí? Pues este sujeto va a recibir más luz durante la tarde. Cuando ya debemos empezar a disminuir la luz,
va a recibir más luz y muy intensa además, entre las 4 y las 8 de la tarde. Durante la noche, claro, recibe mucha luz muchos días de la semana porque está en el trabajo. Por tanto, no hay un sincronizador o el principal sincronizador que tenemos, cada día le está dando una señal equívoca. Si queréis hablar más sobre el trabajo a turnos, luego puedo daros algunos indicios, aunque como digo, es un caso particularmente difícil. Como vemos, en esta línea de sincronización interna entre lo que le pide el cuerpo y su horario de trabajo, la desincronización interna ambiental no es tanta, es decir, él internamente podría adaptarse bien al ambiente, pero la social ambiental también es muy elevada. Por tanto, da lugar a una cronodisrupción. ¿Cómo podemos solucionar esto? Con cronoterapia. Lo principal sería reforzar el ritmo. ¿Cómo reforzamos nuestros ritmos? Pues, por ejemplo, horarios de ejercicio. Hacer un ejercicio, sea de la intensidad que sea, cada uno en la medida de sus posibilidades, el tipo de ejercicio que sea, pero siempre a la misma hora. Es decir, un ejercicio que siempre nos diga, esta es la hora de hacer ejercicio y después ducharme y después dormir. O el que prefiera hacerlo por la mañana, es la hora de levantarme, hacer ejercicio, son ayudas que le vamos dando a nuestro reloj interno a decirle, esta es la hora. Como hemos insistido, luz intensa durante el día. Si no podemos recibir luz natural, que es la más adecuada, pues tener una buena luz o estar cerca de una ventana durante el día. Fortalecer los contactos sociales, ya que también nos ayudan a mantenernos en marcha y además de lo que nos ayuda psicológicamente, si siempre lo hacemos a la misma hora, pues esto también nos va a ayudar. Este es un caso, hay un caso muy particular cuando una persona se jubila, está deseando jubilarse para estar más tranquilo, para no trabajar, no ir tan cansado y resulta que al poco de jubilarse coge una depresión. Los contactos sociales son esenciales para mantenernos con alegría, para mantenernos en hora también, porque cada día yo me levanto, voy al trabajo y hablo con fulanito de tal. Pues tenemos que mantener esas cosas. Si alguien deja de trabajar, tiene que tener esos contactos sociales, ir al ese bar a tomarse un café, hacer una actividad determinada. Debemos fortalecer todo eso. Y por último, regularidad en los horarios. Sé que parece demasiado obvio, pero no lo hacemos. Tenemos que levantarnos siempre a la misma hora, acostarnos a la misma hora, incluso los fines de semana. Lo ideal es no cambiar más de 30 minutos la hora de acostarse y levantarse. Si un fin de semana salimos a cenar, salimos de juerga y al día siguiente estamos libres, lo ideal es levantarse casi a la misma hora, máximo una hora más tarde, para no romper esa inercia que tenemos, aunque necesitemos posteriormente una siesta al mediodía y acostarnos un poquito antes por la noche. Pero hay que mantener esos horarios de levantarse y acostarse. Pues bien, esto que es muy fácil decirlo, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? Pues hasta el momento lo ideal son las terapias para mantener el orden temporal interno, que se basan en fortalecer los sincronizadores del reloj, aumentando el contraste entre el día y la noche, y esto puede realizarse gracias a la ayuda de la ludoterapia o incluso melatonina cuando fuera necesario. O, como decíamos, estableciendo horarios fijos de ejercicio físico o regulando los horarios de comida. Pero estas terapias pueden llevar a cabo libre cuando los trastornos son menores, con ayuda de aplicaciones, o bien en otras ocasiones, de este tipo de problemas o trastornos, se debe contar con el seguimiento de un especialista. Pues bueno, sin más, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacerme y, por supuesto, muchísimas gracias por vuestro tiempo porque es muy valioso. Pues muchísimas gracias a ti. La verdad es que ha sido una exposición muy clara, María José, de verdad que te lo agradecemos.
y que, bueno, más que nos sorprenden los datos que nos has mostrado, 40% de la población parece tener trastornos del sueño, según la Organización Mundial de la Salud. Las Ujú. repercusiones que eso tiene, o sea, dos datos que, vamos, me he anotado aquí, 40% de accidentes de coches relacionados con la fatiga, un 10% de los accidentes Sí. laborales relacionados con somnolencia, y luego, pues parece mentira, ¿no? Porque realmente los cambios de hábitos en las personas para conseguir un mejor descanso son relativamente fáciles, según nos has comentado, ¿no? Pero muchas veces no hay esa Sí, conciencia individual, ¿no? O esa conciencia social de que... claro, el problema... Sí, perdona, perdona. No, continúa, di, perdón. No, eso, que el problema es que requiere mucho pues fuerza de voluntad y un esfuerzo por nuestra parte, porque no se trata de una medicación, o por lo menos eso es lo que intentamos evitar. Podemos tomar medicación que nos pueda ayudar en un momento determinado para un trastorno determinado, pero la idea es que nos pongamos en hora con nuestro entorno y con nuestro día a día, porque es algo que va con nosotros sí o sí. No es una inflamación que tengo que me quito con un antiinflamatorio. Entonces, claro, hoy en día estamos acostumbrados a la pastilla, ¿no? Que nos soluciona todo de forma rápida, y esto requiere mucho más esfuerzo. Eso es. Pero es por nosotros. Claro, yo por ejemplo te escuchaba y pensaba un poco en la educación tan necesaria de la población y cómo, pues, Sí, incluso a los niños a día de hoy o a los adolescentes se les llena de actividades y ya les educamos a un estrés y a un cansancio físico que no debería ser lo normal muchas veces, ¿no? efectivamente, sí. Esto lo vemos mucho también con niños, como dices, con actividades extraescolares. Hay un caso muy claro que son los niños que entrenan en, por ejemplo, fútbol, que lo hacen, pues claro, cuando ya los padres han salido, cuando hemos terminado el colegio y demás, a las 8, las 9, incluso las 10 de la noche, entonces se entrena en campos de fútbol que tienen luces súper intensas. Entonces, además de lo que activa la actividad, valga la redundancia, física, que nos va a aumentar la presión arterial, que nos va a aumentar el latido cardíaco. Además, estamos recibiendo una luz que ya está inhibiendo la melatonina. O sea, la melatonina del chico ya va a estar reducida para iniciar el sueño. Y me gustaría hacerte una pregunta, pero antes, bueno, recordar a los asistentes que si queréis intervenir, Sí. por favor podéis escribir en el apartado de chat o simplemente levantar la mano y os abrimos micrófono, ¿vale? Ya hay alguna persona que nos ha escrito, pero es para darte las gracias, ¿vale? Como Francisco Cima de Villa. Muy bien. Pero por ahora no tenemos ninguna pregunta, pero tengo una para ti, si te parece. Eh, De acuerdo, claro. Hemos hablado, pues eso, de que a lo mejor falta todavía conciencia, ¿no? A nivel social, pero quería preguntarte a nivel sanitario. Has hablado de las unidades de sueño y cómo son Sí. insuficientes, me ha parecido entender según lo que has dicho. Me gustaría preguntarte cómo trabajan estas unidades de sueño y cómo se puede acceder a ellas. Vale, pues bueno, el principal problema es que el sueño siempre lo han tratado neumólogos. Y claro, un problema de sueño lo tiene que tratar un neumólogo cuando se trata de, por ejemplo, una apnea de sueño. Pero muchas veces, y la mayoría de problemas de insomnio que tenemos hoy en día, que se deben a la carga de trabajo, al estrés, a la ansiedad, eso no tiene que tratarlo un neumólogo. Entonces, estamos sobrecargando una unidad de sueño que debería ser mucho más multidisciplinar. Cada vez se están haciendo más, cada vez son más multidisciplinares, pero nos parece de vital importancia que una unidad de sueño esté formada por un psicólogo, por un psiquiatra, por incluso que incluyan terapias alternativas si hace falta. Yo en el campo de sueño no hay que descartar nada, todo aquello que suponga una relajación, una preparación al sueño, no hay que dejar de probarlo. Si no todos necesitamos un CPAP para evitar la apnea, quizá mi vecina de enfrente necesita una clase de yoga para poder relajarse y preparar el sueño antes de dormir. Entonces, el principal problema que yo veo es que las unidades de sueño están muy colapsadas, con pacientes que muchas veces no van a ser pacientes finales, porque es todas lo primero que hacen para descartar problemas de sueño, eso es una polisomnografía, y no siempre es necesaria una polisomnografía, ya que esta nos va a determinar
pues si tenemos apnea o no. Pero hay muchas pruebas antes que podemos hacer, como con dispositivos como el que veíamos, como ChronoWise, que nos puede hacer un screening previo de cuál es el problema de sueño. Quizá es un retraso de fase, que hoy en día es el mayor problema de insomnio que hay, sobre todo en adolescentes. Fíjate la importancia de lo que te digo. Ya los adolescentes están teniendo en un 40% un aumento de problemas de sueño por un retraso del momento de ir a dormir, porque estamos con la tablet, nos inhibe la melatonina, la televisión, y no nos deja tener un sueño profundo. Entonces, creo que ya desde incluso la consulta primaria de sanidad, podrían hacer screening con equipos de este tipo que nos vayan diciendo cuál va a ser el problema y hacia dónde debemos dirigir a los pacientes. No focalizar solo en una polisonografía, que además es muy costosa porque requiere de equipos muy costosos, requiere durante una noche entera que el paciente esté fuera de su entorno, lo cual tampoco es lo más adecuado, y además requiere un especialista que pase la noche junto al paciente, lo cual también aumenta mucho el coste de la sanidad. Así que creo que me he ido por los cerros hablando un poco, pero es muy importante que las unidades cada vez sean más multidisciplinares, cada vez se tenga más en cuenta los distintos problemas de sueño que pueden haber en la sociedad y que se vayan viendo ya desde la sanidad primaria y no tener que llegar a esa polisonografía que no siempre es necesaria. Pues a pesar de estar la sala llena, porque la tenemos al aforo máximo, sí que la gente nos anima a preguntar, pero te voy a hacer una pregunta que no estoy seguro si vas a poder responderme. Yo soy trabajador social, entonces toda la esfera social y legal me interesa mucho. Y como has hablado mucho de la influencia entre el ámbito laboral y cómo puede afectar a la salud y al descanso en este caso, y atendiendo un poco a la ley de prevención de riesgos laborales, que bueno, destaca mucho la importancia de proteger la salud de los trabajadores y no solo eso, sino promocionar la salud. ¿Conoces algún caso en el que, a consecuencia un poco del impacto de los trabajos nocturnos o rotativos, se ha diagnosticado alguna enfermedad de categoría profesional relacionada con la falta de descanso? Pues tanto como enfermedad profesional no estoy segura. Sí sé que hay gente que ha llegado a nosotros a través de clínicas y directamente a Cronogen, ya que nosotros hacemos una actividad de asesoramiento en ritmos circadianos y lo que nos han pedido es un informe, porque no hay otro sitio que se lo puedan hacer, que indique que no están y que no son posibles de adaptarse al turno que tienen. Y esto les ha permitido presentarlo oficialmente en sus empresas y que se lo consideren para cambiar el turno o para ponerle un turno que se adapte más a sus condiciones, tanto internas como a sus cargas familiares y demás. Pero vamos, por supuesto que la ansiedad por exceso de trabajo o cualquier estrés que venga del trabajo se podría considerar una enfermedad laboral, pero no, yo por lo menos no lo he diagnosticado como tal. Pues muchísimas gracias, María José. Y antes de dar paso a Maite, pues sí que nos gustaría pedirte una reflexión final o una conclusión que quieras compartir con nosotros. Pues nada, un poquito lo que hemos dicho, ¿no? Que tengamos en cuenta que esto del sueño es algo que nos va a afectar a nosotros, que sé perfectamente que nos cuesta, porque a mí misma me cuesta obligarme a salir a tomar el sol las horas que debo, pero que debemos hacerlo porque nadie lo puede hacer por nosotros. Nadie puede poner en hora nuestro reloj si no somos nosotros y tenemos que tomar conciencia de la importancia de ponernos en hora, como insistimos siempre, y de, pues eso, de cuidarnos, porque nadie quiere un envejecimiento acelerado. Hoy en día todos queremos lo contrario. Nadie quiere problemas de salud derivados de esto y es una pena que no los fomentemos más, porque yo no he hablado de dinero porque no me interesa, pero si los trabajadores o las empresas quieren hablar de dinero, pues no solo están afectando a la salud de sus trabajadores, sino que además van a ver reducidos sus beneficios porque la productividad es menor. Entonces, sea en el campo que sea,
nos interesa mejorar el sueño de nuestra población y deberíamos luchar por ello. Nos ha llegado una pregunta a última hora, así que te la traslado, si no te importa, que es de mi compañero Carlos Sabanades, de la Fundación Más que Ideas, y pregunta, ¿existe algún estudio comparativo que considere los datos aportados en referencia a las dos etapas horarias anuales en nuestro país? Las dos etapas se refiere, entiendo, entre el cambio que tenemos de verano y de invierno. Entiendo que sí, o no sé si... Sí, anuales en nuestro país. Sí, puede ser, sí. Sí, entiendo que son los dos horarios que tenemos. Realmente un cambio de hora de 1 hora no nos afecta a la salud drásticamente. Sí que es verdad que para conseguir adaptarnos a ese horario, sí hay estudios que indican que tardamos hasta 5 días en sincronizarnos con el nuevo horario, lo cual pues está haciendo que baje nuestra productividad, nuestro descanso durante esa semana de preparación. Una vez que ya estamos adaptados, no hay, como digo, una afección muy drástica, pero sí que es verdad que cuando estamos en un horario que se aleja, porque los dos se alejan de lo que deberíamos tener, pero cuando se aleja más todavía, pues va a condicionar cómo vamos a estar a lo largo del día, por lo que hablábamos, ¿no? Por no tener luz a primera hora de la mañana, por tener luz durante horas muy altas de la noche, como en verano. Nadie se va a ir a la cama a las 10 de la noche, aunque tenga que trabajar, si está el sol fuera. Entonces, como comparativa entre uno y otro, no es muy perjudicial una hora de diferencia, pero sí lo que supone a lo largo de toda esa etapa el que sea tan tarde de día y que amanezca tan tarde. Pues lo dicho, muchísimas gracias, María José. Esperamos que puedas quedarte un poquito más con nosotros para la última parte que daré paso a Teresa, pero muchísimas gracias. Te voy a cortar el micrófono, pero muchísimas gracias por estar ahí. Sí, muchas gracias a vosotros. Y ahora damos paso a Maite Moreno, que es la líder, podría decir yo ahora mismo, de la iniciativa Sueñón, que nos va a explicar un poquito más en qué consiste, y ella, pues como viene ahí en la pantalla que podéis ver, es de la Unidad de Investigación en Cuidados de la Salud del Instituto de Salud Carlos III. Maite, ¿nos escuchas? Maite, tienes ahora. ¿Es a mí? Te oímos perfectamente, vale. Maite. Genial. Vale. Pues yo tampoco me voy a alargar mucho porque yo creo que todo lo que ha contado María José es súper interesante y además es mucho más, bueno, para la vida diaria de todos los habitantes, de todos nosotros, pero nosotros, bueno, sí que os quiero contar que, bueno, con el grupo con el que estamos trabajando, con la Fundación Más que Ideas, con Cronogel de Murcia, con la Universidad de Murcia y el grupo de María José y con otros grupos, nos dimos cuenta que había cosas que desde el punto de vista de los cuidados o desde el punto de vista de la prestación de cuidados que hacíamos los profesionales de la salud a los pacientes hospitalizados, había algo que hacer y que no era, bueno, no era ético o no era ético. Vamos a dejarlo ahí porque yo creo que es la palabra, que no modificáramos algo en nuestros hábitos para que realmente pudiéramos permitir a los pacientes que duermen en los hospitales, bueno, pues un descanso adecuado, tal y como marca la evidencia y tal y como marca los resultados de la investigación del Laboratorio de Cronobiología de Murcia, ¿vale? Entonces, con eso empezamos el proyecto Sueñón, que no sé cómo puedo avanzar porque no lo veo muy claro cómo puedo avanzar, ¿eh? ¿Puedes avanzar tú, Diego? No, lo tienes tú en la pantalla. Ahí, ya lo has hecho. Ahora sí. Vale, entonces este es el proyecto Sueñón y esta es, bueno, como luce la página web que después os pondré, ¿vale? El problema era eso, que en la evidencia y en todos los artículos que nosotros nos leíamos, pues ponía eso, que los pacientes hospitalizados que duermen por la noche menos de 300 minutos, que son 5 horas, ¿no? Pues tienen un riesgo asociado de mortalidad mayor, 4 veces mayor, y que a un paciente que duerme en un hospital, pues se le despertaba por media entre 3 y 6 veces durante lo que nosotros hemos querido determinar que eran horas mágicas, que sería desde las 12 de la noche hasta las 6:30 de la mañana, ¿vale? Y, por tanto, nos parecía que deberíamos hacer algo. Nos leímos la literatura, todo lo que se había publicado sobre los pacientes que están ingresados y había algunos factores sobre los que nosotros pensamos que sí que podíamos hacer un cambio real, ¿no?
es verdad que no podíamos a lo mejor cambiar las temperaturas de las instituciones, que no podíamos a lo mejor cambiar el equipamiento, los colchones o los pijamas o otro tipo de cosas, pero que sí que había tres factores sobre los que nosotros, como profesionales de la salud, podíamos trabajar. Y uno era el ruido que había en los hospitales, la luz, que como ya os ha contado María José, es súper importante para poder tener una buena la salud salud del sueño, vamos, y realmente las tareas que los profesionales de enfermería hacíamos y que a veces las hacíamos durante las épocas o durante las horas que nosotros habíamos considerado como horas mágicas, ¿vale? Entonces, pusimos en marcha lo que os estamos contando ahora, que es el proyecto Soñón, y que queríamos que fuese un proyecto impulsado por enfermería, porque somos las principales profesionales de la salud que pasamos más horas con los pacientes que están hospitalizados, y queríamos que realmente fuera dirigido a toda la sociedad, tanto a los profesionales de la salud como a los gestores de las instituciones como a los pacientes. Y lo que queríamos, en definitiva, era promover el descanso de las personas que estuvieran hospitalizadas. Y surgía como la necesidad de abordar desde nosotros los profesionales el problema de la interrupción del sueño de los pacientes hospitalizados y las consecuencias que ya os hemos contado y que os ha contado María José sobre la falta del descanso. Nuestra propuesta fue empoderar a los profesionales de enfermería, a los profesionales de la salud liderados por enfermería, para que conociesen lo que estaba pasando, para que cambiasen sus rutinas y cambiasen los factores que nosotros creíamos que éramos importantes, concienciarles sobre la importancia del descanso de los pacientes, concienciar también a las instituciones y a los pacientes y a sus acompañantes sobre ese problema y lanzar un plan de comunicación utilizando todos los medios que teníamos a nuestro alcance, todas las redes sociales, para que realmente llegase a cuantas más personas y a más instituciones y a más profesionales de la salud, mejor, ¿vale? E hicimos tres cosas: visibilizar la importancia del sueño entre los profesionales, los pacientes y sus acompañantes y las instituciones, sensibilizar a los profesionales para que presten los cuidados y que sean respetuosos con el sueño y, sobre todo, intentar trabajar en esas cosas en esos factores que hemos dicho que eran importantes y que creíamos que podíamos modificar de una forma sencilla, que era la luz, el ruido y la organización de los cuidados o de la organización de lo que pasa en los hospitales durante la noche, ¿no? Y nosotros habíamos propuesto algunas soluciones, ¿vale? De las soluciones que nosotros proponemos, pues era la formación de los profesionales de la salud para que se concienciaran, ayudar a la planificación de los cuidados y a las actividades de enfermería para que realmente fueran respetuosas con el sueño y sobre todo con las horas mágicas, y luego intentar adaptar el entorno y los factores medioambientales en términos de luz y de ruido, ¿vale? Para eso hemos lanzado una campaña primero entre los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales de España, y les hemos pedido que se comprometan con nosotros. Después hemos trabajado con algunos grupos y algunas instituciones y también les hemos pedido que se comprometan con nosotros a modificar y a promover el sueño y el descanso de los pacientes, y después hemos trabajado también con los pacientes y con sus cuidadores. ¿Qué hemos hecho con cada una de estas tres cosas? Pues a los profesionales de la salud les hemos pedido que se inscriban en una base de datos y que cuando se inscriben se comprometan realmente a estos decálogos, o sea, evitar la iluminación innecesaria, es decir, que si hay que entrar a la habitación de un paciente, entremos con una luz lo más pequeña posible y que logre que no se produzca un despertar, o sea, que sea lo suficientemente necesaria para trabajar, pero no para despertar al paciente, reducir el ruido todo lo posible y luego programar en la medida de lo posible también pues las medicaciones, cualquier actividad que tengamos que hacer con un paciente antes de las 12 y después de las 6:30. Y hacerlo mínimo entre las 12 y las 6:30, siempre y cuando el estado de salud del paciente así lo permita, ¿vale? Y luego, bueno, estar pendiente de las preferencias que tiene cada persona a la hora de descansar y, bueno, mantenernos como profesionales al día de todo lo que se está publicando sobre la importancia del descanso de las personas, ¿vale? ¿Qué acciones podemos hacer y qué hemos estado haciendo? Pues apagar las luces en el horario nocturno, usar linternas con luces amarillas para entrar en las habitaciones, poner tacos en las puertas para que no se cierren de golpe y no se despierten los pacientes, añadir valoraciones de enfermería respecto al sueño y sus preferencias, bajar siempre
las persianas por la noche y subirlas por la mañana para que, como decía antes María José, haya un claro contraste entre la noche y el día. Explicar a los familiares que deben respetar el sueño en las habitaciones y que tienen que intentar hablar lejos de las habitaciones, que tienen que intentar pues quitar la televisión para que el acompañante, el paciente o la persona que está con él no se despierte. Hacer cosas que yo creo que son fáciles y que van a mejorar mucho el sueño de los pacientes. En ese grupo de cuidadores del sueño, a febrero de 2018, teníamos 4.000 personas implicadas y tenemos diferentes tipos de profesionales. Una mayoría de los profesionales que trabajan con nosotros como cuidadores del sueño son profesionales de enfermería, pero hay otro tipo de profesionales que también están implicados en el cuidado del sueño de los pacientes, ¿vale? Había también que trabajar con las instituciones y con las instituciones vamos poco a poco, pero bueno, con esas instituciones hemos conseguido que en algunas de ellas se creen grupos institucionales que están siendo muy activos, que están trabajando, divulgando recursos, haciendo algunos proyectos de investigación, muy activos en las redes. Bueno, hay instituciones que realmente están muy comprometidas y que se quieren convertir en instituciones sanitarias, en hospitales o instituciones cuidadoras del sueño, ¿vale? Para ello les hicimos un material divulgativo para que pudieran utilizar y para que pudieran poner en todas las habitaciones y en los pasillos o donde fuera, para que realmente se viera que son instituciones que se comprometen con el descanso de los pacientes y que van a trabajar por ellos, ¿vale? Y por último, y por no alargarme yo mucho más con vosotros, pues nos parecía que los pacientes y sus acompañantes o sus cuidadores también tienen que estar implicados en el cuidado del sueño, porque hay veces que son los propios pacientes, sus cuidadores o las personas que están con ellos, los que no guardan, no respetan ni la luz, ni respetan a lo mejor el ruido y que, por tanto, no permiten el sueño de los demás pacientes. Y para ellos también, igual que para las enfermeras, que se me ha olvidado deciros antes, diseñamos una nube que las distingue como cuidadoras del sueño, a los pacientes les diseñamos una pulsera que les distingue como comprometidos con el sueño, con su sueño y con el sueño de los demás, ¿vale? Y lo que les dábamos era es una serie de recomendaciones, como las recomendaciones y el decálogo que os decíamos antes, pero que va dirigido a los pacientes y a sus acompañantes, diciéndoles cómo pueden hacer para que realmente respeten y promuevan el sueño, tanto de ellos, de las personas que ellos cuidan, como de los pacientes que les rodean o de las personas que están a su lado, ¿vale? Ellos lo firman, se les entrega la pulsera y desde ese momento, bueno, trabajan con nosotros en el cuidar el sueño, en mejorar y cuidar el descanso de los demás pacientes y de sus propias personas cuidadoras. Os voy a poner algunos ejemplos de las cosas que hemos hecho. Hicimos una primera rueda de prensa para lanzar la campaña ya hace un año y pico y, bueno, y tuvo mucho éxito porque estuvo en radio, en prensa, en televisión, en muchos sitios. Bueno, hemos intentado utilizar todos los medios de prensa posible para que la gente se implique y sepa que estamos trabajando en ese ámbito y, como veis, hemos creado redes sociales y somos muy activos en redes sociales para que realmente, bueno, llegue a todos los sitios, o bien a través de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube o la página web. Como podéis ver en la esquina de abajo de la diapositiva, hemos creado un repositorio bibliográfico donde hacemos pequeños resúmenes de todo lo que realmente se está publicando para que la gente pueda entrar y ver, así como de forma muy sencilla, como pequeñas píldoras, las cosas que están repercutiendo en el sueño de los pacientes y que puedan mejorarlas y aplicar o implementar en la práctica las recomendaciones que dicen esas publicaciones. Como veis, eso, os pongo algunos ejemplos de lo activos que estamos siendo en las redes. Twitter es una de las redes que más se mueve y en la que más participa la gente. Yo creo que hay un grupo dentro del grupo Sueñón muy activo que se han repartido las semanas y que son muy activos en redes y que realmente están dándole mucha visibilidad al proyecto. Como podéis ver en el Twitter de arriba sale la enfermera con su distintivo de la nube, como que es una enfermera cuidadora del sueño. Y aquí veis, hay un paciente pues, que tiene su pulsera, algunos otros que han puesto los póster, gente que trabaja y que está cuidando de las horas
mágicas y que ha puesto mucho esfuerzo en lo que tiene que pasar entre las 12 y las 6:30 de la mañana. Yo creo que está siendo, bueno, pues muy seguida la campaña. Y nada, deciros que queremos contar con vosotros, queremos contar con todo el mundo que se quiera unir a este proyecto y a este grupo de gente que desde diferentes ámbitos estamos tratando de que en los hospitales de España se duerma mejor, que abajo tenéis la página web y realmente desde esa página web vais a ver que os podéis implicar o bien como profesionales de la salud o bien como público, cuidadores, pacientes o bien como instituciones sanitarias que quieran trabajar, bueno, eso, mejorando y promoviendo el descanso de los pacientes hospitalizados. Y yo creo, Diego, que eso es así el resumen del proyecto, tampoco por alargar más, y yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y como decía María José, muchas gracias por estar a estas horas aquí pendiente de lo que os contamos. Así es, Maite, así es. Muchas gracias a ti y enhorabuena por explicar el proyecto un poco más de 10 minutos, los más de 2 años de trabajo en este sentido. Vamos a dar unos segundos, como mucho un minuto, para dar la oportunidad por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Maite. Mientras tanto, comentar, pues eso, que yo creo que desde la Fundación Más que Ideas estamos dentro del proyecto, creo que desde hace 2 años aproximadamente, y la verdad se basa un poco... Desde su inicio. Sí, casi desde el inicio, yo creo, sí. Y la verdad es que, como decía Maite al principio, es una cuestión de ética, ¿no? Algunas de las acciones que de alguna manera reivindica Sueñón, pues son sentido común y son muy fáciles de implantar. Entonces, a veces pues, los protocolos a nivel asistencial se basan pues en protocolos pensados en procesos y a veces hay que orientarlos más, a veces no, siempre hay que orientarlos más al usuario final, no al paciente en este caso. Y por ello, pues bueno, siempre hemos apostado por este proyecto que está dedicado a la investigación, pero que una parte también importante, pues es, como ha comentado Maite, a la concienciación, a la sensibilización y que cada uno, pues dentro de los hospitales, pues cambie esos procesos. No sé si alguien tiene una pregunta, creo que no, así que por mi parte me voy a despedir, pero voy a dejar, Maite, si te parece, que tú cierres el seminario, que no creo que, a ver... Bueno, no sé. Sí, estás en línea, ¿no, Maite? Sí, estoy. Perfecto. Pues bueno, simplemente antes de dar paso a Maite para que cierre el seminario y para que nos haga una breve reflexión final, comentaros que ha sido un placer para Más que Ideas el poder apoyar este seminario online, de participar en este proyecto y recordaros que este seminario está siendo grabado, así que lo tendremos grabado, de nuevo repito, ¿vale? Por si alguien lo quiere volver a ver o lo quiere compartir con personas que le pueda interesar. Así que por mi parte, muchísimas gracias y doy paso a Maite. Pues muchas gracias, Diego. Yo por mi parte, bueno, lo primero es agradecer toda la colaboración que siempre recibimos de la Fundación Más que Ideas y que les metemos en muchos follones y en todos nos solucionáis y en todos colaboráis con nosotros y para mí eso es muy importante. Dar muchísimas gracias a María José porque, bueno, eso, nos apoya también en todo lo que la pedimos, siempre dice sí y siempre está disponible para trabajar con nosotros. Y luego deciros a todos los demás que eso, que el proyecto Sueñón queremos que sea una cosa viva, queremos que realmente... bueno, se pueda beneficiar todo el mundo, que estamos muy abiertos a cualquier tipo de colaboración y que si con público, con asociaciones de pacientes, con instituciones, porque creemos que el descanso de los pacientes en las instituciones sanitarias tiene que ser, bueno, lo mejor, que, como decía María José, en el ámbito personal de cada uno de nosotros a veces es difícil, pero realmente en un ámbito muy controlado, como son las instituciones que tienen hospitalización, es un ámbito que yo creo que podemos hacerlo, que podemos empezar por trabajar allí y que yo estoy segura que tanto María José como Diego como cualquiera de nosotros estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, porque, bueno, la epidemia de la falta de sueño es una de las grandes epidemias que estamos viviendo en estos momentos en nuestro entorno y dada, bueno, como decía Juan Madrid, la biología de nuestro cuerpo no está diseñada para vivir en la sociedad en la que vivimos de máquinas, ruidos, luces y, bueno, los relojes circadianos no están preparados para trabajar en esta sociedad, se tendrán que ir acostumbrando, pero no están preparados y estamos a vuestra disposición para que realmente podamos mejorar la epidemia de falta de sueño, falta de descanso y que todo el mundo tenga un sueño más reparador y veamos una mejor calidad del sueño que tenemos en estos momentos. Por mi parte, nada más y, bueno, agradeceros a todos vuestra presencia y lo que decimos, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Buenas tardes a todos. Gracias.
no, no.